A todas y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de inauguración del que es ya el 13º Congreso de Investigación para Estudiantes Pregraduados de Ciencias de la Salud y el 17º Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas. Antes de darle la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, que es la facultad a quien este año le ha correspondido el organizar este encuentro, quiero deciros que es realmente un placer el ver este salón de actos Ramón y Cajal, que lleva el nombre de nuestro científico, de nuestro investigador más célebre, ¿no?, el Premio Nobel Ramón y Cajal, abarrotado para algo dedicado a la ciencia y además a la ciencia hecha por vosotros, por los más jóvenes, por los estudiantes, y que hoy además tenemos el privilegio de contar con otro gran científico al que estamos todos, desde luego, ávidos de escuchar, ¿no?, el profesor Mojica, a quien después ya habrá ocasión de presentar. Entonces, sin más, que de verdad reiteraros el agradecimiento, la bienvenida, las buenas tardes a esto que es una fiesta, de verdad, para la Universidad Complutense. Pues le cedo la palabra. Iba a presentar a la mesa, pero como luego lo voy a presentar un poquito más tarde, me lo salto, perdonadme, queridos compañeros de la mesa, y le doy la palabra sin más a la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, doña María Teresa González, en calidad, como digo, de organizadora de estas jornadas de este año. Muchísimas gracias, María Teresa, cuando quieras. Gracias, rector. Gracias a los vicerrectores que están aquí presentes, al vicerrector que nos falta, que es el vicerrector de estudiantes, que no ha podido estar aquí y lo siente, pero aquí lo tenemos también presente. Gracias también y bienvenidos a los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud aquí presentes, a los profesores, al personal de Administración y Servicios, a los colaboradores, patrocinadores que han accedido a venir con nosotros en esta jornada y, por supuesto, a los congresistas, a todos vosotros, estudiantes congresistas, a todos los amigos que habéis venido a acompañarnos. Es un congreso de por y para los estudiantes. Eso quiere decir que no solamente han participado o van a participar en ponencias, en trabajos presentados, sino sobre todo han participado en la organización, en todas las instancias de la formación o del avance de este congreso. El conocimiento y los avances metodológicos en el ámbito de la salud se basa firmemente, y debe de hacerlo así, en la investigación científica, en el método científico. Y la investigación solo se aprende haciéndola. Y este congreso es el medio ideal porque además resalta un aspecto que a veces permanece oculto, y es que la investigación no termina en el laboratorio. La interacción entre colegas, la creación de colaboraciones y redes de carácter multidisciplinar es la realidad de la ciencia actual, y este congreso lo refleja así, participando además distintas titulaciones, distintos aspectos de todo lo que es la ciencia en general en relación con este ámbito. Y este convencimiento de todos los que hacen posible este congreso, este compromiso, es la razón del éxito que ha tenido en todas las ediciones anteriores y en la actual. Así, en unos números, para que nos hagamos idea de todos los que estamos aquí, cuántos somos, hay más de 1.500 congresistas inscritos, que no solo pertenecen a la UCM, sino que proceden de otras universidades, incluso fuera de la Comunidad de Madrid. Se presentan alrededor de 500 trabajos divididos entre ponencias orales y pósters. Y todo esto es posible por el trabajo de las facultades implicadas, que aunque hay un comité intercentros, realmente representa
todo un trabajo en cada una de las facultades, en los equipos directivos, en profesores, en el PAS, en estudiantes y, sobre todo, a todos aquellos que estáis participando como voluntarios. Nada de esto sería posible sin vosotros. Y aquí quería destacar especialmente y dar las gracias a la Facultad de Farmacia, porque generosamente se ha prestado cediendo espacios, personal y, sobre todo, compromiso, de manera que de ninguna manera podríamos haberlo hecho sin ese apoyo. Por supuesto, del rectorado, y aquí están los vicerrectores, no como invitados, sino como miembros, como participantes en la organización, también en el apoyo a este congreso. También aquellos patrocinadores, no hemos insistido mucho en el tema, pero sí que queríamos dejar patente también para todos el interés de la comunidad fuera de la propia universidad y cómo sin los patrocinadores, sin el sector que está fuera de la universidad se puede avanzar. Tenemos que trabajar todos juntos y esa es la razón, como digo, de este éxito año tras año. En esta edición le cabe a la Facultad de Ciencias Biológicas por primera vez organizar este congreso y lo hemos asumido con entusiasmo, conscientes de la importancia que tienen también los profesionales de la biología en este avanzar de la ciencia en este ámbito, en común con todos los demás profesionales. Y como cada edición tiene su lema, revelando algunos aspectos sobre la tarea de investigar, la curiosidad, la imaginación, la valentía, la aventura, en nuestro lema, pues cada vez está siendo más difícil poder encontrar un lema original o representativo. En nuestro caso hemos elegido una frase de Charles Darwin, que como sabéis es muy importante para todos los seres vivos que estamos aquí, los que tenemos dos patas y todos los demás seres vivos que nos acompañan en este congreso. Y el lema es: sin la duda no hay progreso. Y esto nos hace recordar que en ciencia no hay certezas absolutas, una nueva mirada, una pregunta de ¿y si no fuera así? ¿Podría ser de otra manera? La duda nos mantiene en constante revisión, una actitud donde la discrepancia y la controversia en un ambiente de absoluta libertad y respeto son esenciales en la creación científica. Y por ello es la base real o la base de un progreso real. Solamente en estas premisas, en esta libertad, en esta discrepancia, en esa revisión conjunta podemos avanzar. Esto entendemos que es el espíritu de todos los congresos y, por lo tanto, lo es también de este congreso. Contamos con un programa científico excelente, gracias a todas las contribuciones que lo habéis hecho posible. Gracias también a la conferencia plenaria, que es un inicio excepcional y que está dirigida directamente y principalmente a vosotros congresistas, a los estudiantes, animándoos a que os sintáis parte de la comunidad científica. Vuestra contribución es tan importante como cualquier otra, porque está hecha con profesionalidad, con rigor y con ilusión. Todos somos partes de esa comunidad científica y disfrutamos también conjuntamente con ella de los logros, aunque no sean nuestros directamente. Y para reforzar esas interacciones hay propuestas también algunas actividades complementarias que también espero que las disfrutéis, porque en esas interacciones construimos amistades, colegas, compañeros que a veces nos ayudarán a lo largo de toda nuestra vida científica. Os animamos a participar y todos los demás de aquí os ayudaremos a que esto sea lo más fácil posible. Agradecemos de nuevo, porque es importante agradecer a los voluntarios y a todos aquellos que habéis participado en las últimas fases del Congreso, colocando cosas, sobres, carpetas. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, querida Maite, querida decana. Antes de dar la palabra a la profesora Carmen Callejas para que haga la presentación del profesor Mojica, dejadme que diga solamente 2 o 3 palabras. En primer lugar, saludaros, queridos estudiantes, que
querido personal de Administración y Servicios que estáis también ayudando y colaborando en estas jornadas, y queridos profesores que nos acompañáis y que veo sentados también ahí entre el público. Muy buenas tardes, como decía antes, y de verdad que es un placer el teneros aquí. Dejadme que os presente brevísimamente a la mesa que estamos aquí, empezando por la izquierda, la profesora Callejas, que es vicedecana de la Facultad de Ciencias Biológicas, el vicerrector de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, el profesor José Pingarrón, la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, que ya la conocéis y ha dirigido unas palabras, el profesor Ignacio Lizasoaín, vicerrector de Investigación, la profesora Pilar Herreros, Facultad de Químicas, Facultad de Medicina, Facultad de Biológicas, Facultad de Psicología, la profesora Pilar Herreros, vicerrectora de Estudios, y luego, digamos, más a la derecha, nuestro invitado especial, el profesor Francisco Mojica, de la Universidad de Alicante. Y yo mismo, el rector de la universidad, que soy de la Facultad de Matemáticas, ¿no? Fijaos, lo que quería simplemente deciros, y lo he mencionado al principio en la bienvenida, es si hoy estamos aquí 4 personas del equipo rectoral, 3 vicerrectores y yo mismo, es porque queremos escenificar el respaldo a esta iniciativa que nos parece absolutamente importante. Una iniciativa que surgió inicialmente en el área de biomédica, fundamentalmente de veterinaria, y que después ha ido precisamente pues, por sí misma cobrando más y más importancia hasta hacerse de todas el área y de todas las facultades de ciencias de salud, y ir cobrando cada vez mayor masa crítica, bueno, hasta que podéis verlo, ¿no? Basta con mirar a vuestro lado, mirar hacia arriba o hacia abajo, los que estáis sentados arriba en el anfiteatro, para de verdad daros cuenta y valorar lo que significa que haya más de 800 estudiantes, alumnos y alumnas que estén ahora mismo sentados aquí y celebrando un congreso de pregrado en investigación en vuestras áreas. De verdad que es algo realmente impresionante y que por eso no me canso de repetir, ¿no? Hay un eslogan, ¿no?, que habréis oído muchas veces, este de sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y yo acostumbro a poner otro, y es decir, sin universidad no hay ciencia. Y entonces, bueno, pues si hacéis, antes estudiaba lo que eran los silogismos, entonces si unís esas dos cosas, pues el resultado es que sin universidad no hay futuro, ¿no? Sin universidad no hay ciencia, y recíprocamente, sin ciencia, sin investigación, tampoco hay universidad. La investigación es una parte intrínseca, inherente a la universidad, a lo que es la actividad de la universidad. Y precisamente uno de los valores que tiene estas jornadas es que la investigación hay que empezarla cuanto antes. En pregrado, mejor que en posgrado. Y en ese sentido creo que esta iniciativa, que va dirigida a dar los primeros pasos en lo que es la investigación a nivel de pregrado, me parece que es absolutamente fundamental e importante. Y os quiero felicitar a todos los que participáis, a todos los que habéis colaborado, y dejadme que lo personifique también en los decanos de todas las facultades implicadas y que nos acompañáis hoy aquí por esta iniciativa que, como digo, me parece importantísima y de la cual nos sentimos francamente orgullosos en esta Universidad Complutense.
Y me voy a callar aquí, entre otras cosas, porque creo que lo que todos tenemos ganas es de escuchar al profesor Francisco Mójica, o Mojica, ¿no? Casi como se dice, Mojica, ¿no? Y le decía, fijaros, cuando estaba saludándole al principio, y me callo porque le va a presentar, como decía antes, la profesora Carmen Callejas, pero le decía que me parece muy importante que él esté aquí y que le podamos ver en algo que es la demostración palpable de que en este país, a pesar de las dificultades, de las condiciones, de la falta de inversión en ciencia que todos denunciamos, pero cómo se hace ciencia buena, magnífica, hay buenos científicos y precisamente lo que tenemos que hacer es también reconocérselo y ponerlos en valor. Gracias, Francisco, y te seguiremos utilizando como estandarte mientras nos dejes, ¿no? Y sin más, pues gracias por vuestra asistencia una vez más y le cedo la palabra a la profesora Carmen Callejas para que presente a nuestro conferenciante de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor rector. Querida comunidad complutense, querida comunidad universitaria. Cuentan las crónicas que de niño tenía un quimicefa y con 10 años, en su habitación de la casa en Elche, abrió su caja de gusanos. Cogió uno, cogió una cuchilla y lo partió por la mitad para ver qué tenía dentro. Al ver que no tenía sangre roja pensó, este está enfermo. Cogió otro gusano y le hizo exactamente lo mismo. Y así continuó hasta que no quedó uno entero en esa caja agujereada. Y entonces pudo concluir, o todos los gusanos están enfermos o los gusanos de seda no tienen la sangre roja. Por supuesto, le valió una buena reprimenda de su madre. Transcurridos 43 años, en 2016, el nombre de Francis Mojica saltó a la escena mediática internacional gracias a una publicación del investigador Lander, copresidente del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología de Barack Obama y director de uno de los institutos del MIT. El artículo titulado «Los héroes del CRISPR» se publicó en la prestigiosa revista Cell. En ella se recogía la historia del hallazgo del profesor Mojica. Se le reconocía como el primero entre la docena de investigadores clave del desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas. El origen de esta revolución científica se sitúa en 1993. Tras licenciarse en Biología en la Universidad de Valencia, Francis Mojica realiza su tesis doctoral en la Universidad de Alicante. Con 25 años estudiaba a nivel molecular la Archaea allophorus mediterranei. No sé si se lo he pronunciado bien. Y cómo se adaptaba este microorganismo a la salinidad del medio. Esta arquea, que es un microorganismo con una historia evolutiva diferente a las bacterias y por tanto está en otro reino, fue aislado en Santa Pola en las salinas de Santa Pola al principio de los años 80. En agosto de 1992, cuando secuenciaban trocitos de su genoma, descubrieron unas secuencias de ADN repetidas y espaciadas de un modo irregular en el genoma de esta arquea. Se habían descrito también estas secuencias anteriormente, en 1987, en el genoma de Escherichia coli. Al estar presentes en microorganismos tan distantes, les hizo pensar que estas secuencias eran muy comunes, muy conservadas a lo largo de millones de años y que desempeñarían una importante función biológica. Presentaron a la comunidad científica estos hallazgos en el 1993 y en 1995. Fue también Francis Mojica quien acuñó el término CRISPR en 2001 para estas secuencias repetidas que corresponden al acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. La segunda gran contribución científica de este equipo y de este científico y de su equipo tuvo lugar 10 años después, en 2003. En agosto de 2003, estaban secuenciando regiones de estas repeticiones en diferentes aislados de Escherichia coli.
cuando vieron que las regiones de ADN que se encontraban entre estas repeticiones CRISPR procedían de virus que infectaban Escherichia coli. Las secuencias CRISPR servían como un almacén de memoria de infecciones que sufren las bacterias, como un sistema de registro de entrada de virus y de plásmidos, y así reconocer y recordar a sus invasores, transmitir esta información a la descendencia para poder eliminarlos más rápidamente. En definitiva, el profesor Mojica desveló que las regiones CRISPR y las proteínas Cas asociadas, que son endonucleasas, constituyen un sistema de defensa de inmunidad de los organismos procariotas frente al ataque de bacteriófagos. Hoy se sabe que ese sistema inmunológico lo presentan alrededor del 50% de las bacterias. 4 revistas científicas rechazaron entonces publicar sus descubrimientos. En el borrador de texto que envió a Nature en 2009, escribió que tendría muchas aplicaciones en biotecnología, en agricultura y en clínica, pero tuvo que quitarlo para poder publicarlo definitivamente en 2005 en el Journal of Molecular Evolution, dándole un enfoque más evolutivo. La gran revolución biotecnológica se produjo unos años después, cuando otros investigadores vieron también en este sistema bacteriano de defensa unas tijeras moleculares de cortar y pegar secuencias de DNA, una herramienta para modificar genomas. Y así, en 2012, las investigadoras Charpentier y Doudna publicaron el desarrollo y obtención de un método artificial de modificación y edición de genomas con gran precisión. La tecnología o el sistema que conocemos, CRISPR-Cas, que imita el mecanismo bacteriano y que está revolucionando las distintas áreas de la biología, desde la biotecnología, la agroalimentación hasta la biomedicina. En 2015, estas investigadoras fueron reconocidas con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Francis Mojica, con su investigación en ciencia básica, realizó una contribución clave, además de pionera, estableciendo los cimientos de esta técnica de edición y modificación de genomas sencilla, económica y eficiente. En 2015, la revista Science consideró esta técnica el descubrimiento científico del año, que hoy en día enfrenta a los laboratorios más prestigiosos del mundo en la lucha de miles de millones de euros por las patentes de sus aplicaciones en biotecnología y en clínica. Desde que en enero de 2016 se destacara la contribución del profesor Mojica en el artículo Los héroes del CRISPR en Cell, el profesor Mojica ha sido galardonado con numerosos reconocimientos. Por citar algunos solo, el Premio Rey Jaime I de Investigación Básica, el Premio Nacional de Genética, el Premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica, el Premio Albany, el más prestigioso de medicina en Estados Unidos, y el Premio Plus Alliance a la Innovación Global, concedido por 3 universidades. Es, además, profeta en su tierra y, además, estando vivo, lo que se considera casi un doble mérito en este país. Es hijo pródigo también de su ciudad, de Elche, y es doctor honoris causa por las Universidades Politécnica de Valencia y por la Universidad de Valencia. Pero este investigador sigue pasando la mayor parte de su tiempo en la Universidad de Alicante, donde es profesor titular de microbiología desde 1997 y está adscrito al Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, donde además, de la Facultad de Ciencias, donde además es secretario académico desde 2014 y antes ha sido director y subdirector de departamento. Imparte clases en diferentes másteres y en el grado en biología, uno de los nuestros. Cuando un periodista que le entrevistaba le preguntó por qué no tiraba el caldo de un tarro de aceitunas vacío que había en su despacho, él contestó: no, con ese caldo hacen práctica los estudiantes. En la Universidad de Alicante ha fundado también el Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef y el Grupo de Investigación en Microbiología Molecular, donde continúa con sus investigaciones. El profesor Mojica ha estudiado estos fragmentos genéticos CRISPR presentes en procariotas durante su carrera. Suele contar que llegó a CRISPR por intuición, porque sin ideas ni intuición, en ciencia no vas a ninguna parte. Afirma que se ha pasado gran parte de su vida científica mirando letras. Yo diría que 4 letras, ¿no? Y quisiera continuar investigando en esta línea y dedicarle más tiempo en 2018.
Se define como un profesor que defiende la educación e investigación pública, reivindica la ciencia básica, ha defendido el papel de la investigación española a pesar de la escasez de medios y ha reclamado a la Administración una apuesta decidida en este campo. Ha declarado que estuvo a punto de tirar la toalla, que muchas veces le decía a su gente: se acabó, lo dejamos. Como todos, llegaron a quedarse sin financiación. Alguna vez ha afirmado que podrían no haber llegado a saber para qué eran esas secuencias repetidas. Francis Mojica es una persona cercana, sencilla. Se confiesa abrumado, superado, emocionado por cualquier cosa desde hace 2 años. Es invitado a decenas de actos y de conferencias. Le duele decir que no tener tiempo para contar lo que siempre ha querido contar, y eso le genera frustración. Afortunadamente dijo que sí a nuestra invitación para este acto inaugural de hoy y queremos darle las más profundas gracias por ello. Profesor Mojica, cuando usted quiera. Muchísimas gracias por vuestras palabras. ¿Cómo iba a decir que no, con lo pesados que sois? Sí diría que no alguna vez. Por cierto, lo de Eric Lander, este señor, a partir de cuya publicación empezaron a darme premios, ese fue el que me pasaba los gusanos cuando los cortaba de pequeño. Pues somos amigos de toda la vida. No lo conozco de nada, pero bueno, me encantaría, por cierto. Ahora me he dado cuenta que el título es el que os di. Bueno, no lo sé, da igual. Os voy a hablar de razones para investigar de forma, digamos, implícita. Y para eso voy a utilizar un ejemplo que conozco de oídas, que es el ejemplo del caso de los CRISPR. Os voy a empezar definiendo qué son las CRISPR. Luego, pues igual os cuento algo de historia. Realmente tengo muy poco que añadir a lo que ya se ha comentado. Le voy a poner imágenes simplemente y volver a repetirlo. Espero estar a la altura porque, desde luego, que es una historia larga de muchos años y se ha explicado muy bien aquí. No se ha cometido ni un solo error. Voy a definir lo que son los sistemas CRISPR o sistema CRISPR, al que algunos se refieren como sistemas CRISPR-Cas. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? 1 horita, 2, 3, 2 horas. Creo que está prevista la cena eso de las 9. Bueno, pero tengo el tren a las 7. Vale, entonces tenemos 3 horas o así. Los sistemas CRISPR, o en general el sistema CRISPR, se encuentra localizado dentro del genoma de lo que se denominan procariotas, es decir, arqueas y bacterias. Lo podemos encontrar en el cromosoma, que es la molécula principal de ADN, donde reside la mayor parte de la información genética de estos microorganismos. Lo podemos encontrar también en otras moléculas más pequeñitas, en plásmidos o incluso en virus que infectan procariotas. Estos CRISPR tienen varios componentes y uno de ellos, el primero que descubrimos, fue precisamente lo que da nombre, lo de las CRISPR, regiones en las cuales se repite varias veces la misma secuencia. Cada una de estas unidades de secuencia repetidas se denomina una CRISPR. Las regiones se denominan regiones CRISPR, agrupaciones CRISPR, etc. Son repeticiones cortas, relativamente cortas, entre 20 pares de bases y unas 40 pares de bases. Y entre ellas se encuentran lo que se denominan espaciadores, como no podía ser de otra forma. Entre 2 repeticiones se encuentran unos espaciadores que tienen aproximadamente la misma longitud que las repeticiones CRISPR. De manera que tendríamos agrupaciones CRISPR espaciador, hasta 500, 600 veces en algún caso.
Muy cerquita, normalmente, no siempre, pero normalmente, muy cerquita de estas agrupaciones nos encontramos con genes que codifican para unas proteínas relacionadas funcionalmente con las CRISPR y que se llaman, por lo tanto, CRISPR-associated o Cas, genes Cas y las proteínas Cas derivadas de ellas. Aquí he dibujado unos pocos genes. Hay sistemas CRISPR que dependen solamente de 3 genes y 3 proteínas Cas y otros de 30 y tantos genes o proteínas Cas, ¿no? De manera que os podéis hacer una idea de la enorme diversidad de sistemas CRISPR-Cas, ¿eh? Por eso no podemos hablar de un sistema general y por eso veremos que cumplen distintas funciones, incluso llevan a cabo su función de distintas maneras. Esto es lo que ha pasado desde el año 1987. La evolución en el campo de investigación CRISPR. Voy a hablar un poco de ello, un poco bastante, ¿por qué no? Voy a empezar desde el principio, como no, con su descubrimiento, que algunos, en especial este señor que os comentaba, que me ayudaba con los gusanos, Eric Lander, fecha en el año 1993 aproximadamente. Un descubrimiento que tuvo lugar en Alicante, no muy lejos de aquí, y más concretamente a raíz del estudio de unas muestras que obtuvimos de una zona muy próxima a Alicante, que es Santa Pola, donde se encuentran unas salinas en las cuales, bueno, no hay que ser un lince para ver que hay repeticiones regularmente espaciadas por todas partes. Estos son montañas de sal, hay repeticiones regularmente espaciadas en el sentido longitudinal y también en el transversal. O sea, era evidente que teníamos que darnos cuenta de que ahí había este tipo de repeticiones regulares. Pero entonces no habían drones, ¿eh? Esto está hecho a vista de dron. Y lo que mirábamos era otra cosa. Mirábamos lo que podíamos, que era el interior de estos microorganismos, y ahora lo contaré. Bien, en este ambiente inhóspito, en principio, estas salinas, habitan microorganismos y entre ellos se encuentran aquellos con los que nosotros trabajamos y que son responsables de ese color rojizo de estos ambientes. Son capaces incluso de crecer o de mantenerse viables durante bastante tiempo en las zonas donde está precipitando el cloruro sódico y se pueden aislar de forma relativamente fácil estos microorganismos a partir de estas muestras tomadas de estos ambientes salobres. Microorganismos muy curiosos que por el hecho simplemente de que eran capaces de crecer a esas salinidades supusieron durante muchos años el tema de investigación del grupo del doctor Francisco Rodríguez Valera en la Universidad de Alicante, en el cual me incorporé a finales de los 80 y me encargaron, como suele ocurrir cuando te incorporas a un grupo de investigación, dicen, chaval, ¿qué quieres hacer? Y yo quiero hacer una tesis, dice, pues lo vas a hacer sobre esto, ¿te parece bien? Y si no, da igual, o sea, lo vas a hacer sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y con lo que trabajaban eran con estos microorganismos intentando averiguar por qué o cómo o cuáles eran los mecanismos de respuesta al ambiente que permitían que se adaptaran a crecer desde un 10% de sales hasta un 30% de sales. Eso es saturación de cloruro sódico. Además, si os dais cuenta, estos son el mismo microorganismo crecido en distintas salinidades, tiene una respuesta probablemente global a esos cambios en salinidad. Y nosotros simplemente queríamos saber cuál era ese mecanismo de respuesta global que hacía que se coordinara todo el sistema de expresión de estos organismos en respuesta a la sal. Y teníamos un candidato dentro del genoma de este microorganismo, que inicialmente era Aloferas mediterranei, para relacionarlo, implicarlo directamente en esa regulación a la sal. Y lo que hicimos fue algo que era muy bonito en aquella época, muy caro, tedioso, pero precisamente por eso entretenido y con una recompensa que tenía lugar muy de vez en cuando, que era una pequeña secuencia de unas pocas pares de bases, 200 pares de bases, y todo había ido muy bien. Con un coste que probablemente es equivalente a lo que hoy cuesta secuenciar el genoma completo de un microorganismo. 200 pares de bases costaba una semana de trabajo. Ahora en unas horas te secuencian los 3 millones de pares de bases de un microorganismo, o muchísimo más, insisto, por el mismo precio, y salen unas secuencias fabulosas. Nosotros normalmente nos salían unas secuencias, que es esto lo que obteníamos, bastante malas, pero esta era bastante buena. Esto es una autoradiografía, se trabaja con
fósforo radioactivo, en este caso el azufre radioactivo, marcas los fragmentos de ADN a partir de los cuales polimerizas para una secuencia. Básicamente aquí lo que uno lee son de abajo a arriba, pues tenemos A, C, G, A, G, TT, GGG, TT, etcétera, etcétera. De esta manera pudimos comprobar que en esta secuencia estupenda había fallado algo, porque se repetía muchas veces exactamente lo mismo. De puñeta de polimerasa, que para una vez que nos da una secuencia buena, nos la repite muchas veces. Y esto lo repetimos y resulta que no era un artefacto, en efecto, era una secuencia que se repetía varias veces. Aquí vimos que se repetía 5 veces y luego comprobamos que se repetía muchísimas más. Esto era alucinante. Es un ornamento en el ADN de un microorganismo en el que se mantenía exactamente la misma distancia entre una secuencia y otra, siendo esta idéntica y repitiéndose muchas veces. Esto es un lujazo que un procariota no se puede permitir si no sirve para algo muy importante. Además, nos sorprendió el que no se hubiera descrito antes nada parecido, pero sí que se había hecho. Nos fuimos a la biblioteca, a la hemeroteca, entonces no teníamos el PubMed y todas estas facilidades que tenemos ahora. Y empezamos a buscar en revistas, las pocas que teníamos de microbiología, a ver si había algo parecido descrito. Y encontramos, después de unos cuantos días, que en el año 1987 alguien había descrito unas secuencias repetidas de más o menos el mismo tamaño que las que nosotros habíamos encontrado y regularmente espaciadas en el genoma de Escherichia coli. Estos mismos autores, 2 años más tarde, publicaron otro artículo, y eso lo descubrimos bastante tiempo después, donde decían que habían encontrado 5 repeticiones, ahora decían que habían 12 y que habían 2 grupos. Es decir, dentro del mismo genoma podía haber varias regiones de repeticiones. Esto es tremendo. Si os dais cuenta, la distancia filogenética que hay entre los halófilos con los que nosotros trabajamos, estos amantes de la sal, y E. coli, que pertenece a este grupo de proteobacterias, estos son millones de años de diferencia, miles de millones de años de diferencia de evolución. Nos estaba diciendo que muy probablemente esas repeticiones estaban presentes en muchos otros organismos, pero era muy raro, solamente se había descrito en E. coli y en estos bichos raros con los que nosotros trabajábamos. Pero bueno, todo hacía pensar que probablemente el ancestro de las arqueas y las bacterias tenía esas repeticiones ya. Era un invento ancestral. Cabía la posibilidad, a lo mejor, que se lo hubiera transferido un microorganismo, una proteobacteria, a un halófilo a través de otros. Difícilmente. Son organismos muy distintos y, además, habitantes de ambientes muy dispares. Por lo tanto, en primer lugar, era una característica ancestral, probablemente muy frecuente en microorganismos, y además la función que estuviera cumpliendo no tendría nada que ver con esa adaptación tan rara a la sal que nosotros estábamos buscando, ni a ningún aspecto particular del crecimiento del intestino, como es el caso de E. coli. Esto nos llamó bastante la atención, despertó nuestra curiosidad en extremo, y a partir de ahí empezamos a intentar averiguar para qué servían estas secuencias repetidas, inicialmente en nuestro microorganismo favorito, que era Aloferas mediterránea. Y ahí vimos que aquello se expresaba, es decir, estas regiones de repeticiones se transcribían, la célula estaba leyéndolas a distintas sanidades y condiciones de cultivo, lo cual reforzaba todavía más la idea de que estaban cumpliendo una función importante en todo momento. Si lo comparamos, estos resultados de Norder, de hibridación de RNAs extraídos de estos microorganismos crecidos en distintas condiciones, con los Norders cuando se hibridaban con sondas procedentes de los genes próximos, lo que veíamos es algo muy distinto a lo que uno espera cuando una región da lugar a un transcrito a partir del cual se produce una proteína. En este caso lo que veíamos era no solamente una bandita, como ocurre en este caso, sino muchas bandas. De manera que esto nos llevó a proponer que se trataba de regiones que se transcribían, no daban lugar a mensajeros a partir de los cuales se producieran proteínas, pero sí daban lugar a unos RNAs que estaban sometidos a un procesamiento muy fuerte. Vete tú a saber para qué. Bien, acto seguido empezamos a estudiar la función, la posible función, y para eso hacíamos lo que podíamos. No estábamos trabajando con un microorganismo precisamente del cual se disponía de muchas herramientas de biología molecular. Y lo que hacíamos era algo muy naif, muy simple, muy sencillo. Si tú quieres saber
cuál es la función de algo, pues puedes eliminarlo y ver lo que pasa o aumentar la dosis de ese algo. Entonces lo que hicimos fue introducir regiones de estas repeticiones que estaban presentes en el cromosoma de estos microorganismos en un plásmido, en una molécula mucho más pequeñita, un plásmido multicopia, y lo introdujimos en estas células y a ver qué pasa. Y lo que pasaba es que las células se morían. Había algún tipo de efecto derivado de la presencia de estos plásmidos recombinantes en los cuales incluíamos estas repeticiones y hacía que la viabilidad de los cultivos disminuyera mucho. Y además afectaba bastante a la proporción entre moléculas de plásmido con estas repeticiones y moléculas del cromosoma. Había un tipo de incompatibilidad que no entendíamos muy bien, pero incompatibilidad tremenda, incompatibilidad que hacía que, de hecho, en la mayor parte de las células de estos cultivos se perdiera el cromosoma. La presencia de ese plásmido con repeticiones hacía que las células murieran y morían porque estaban perdiendo el cromosoma. Esto nos llevó a hipotetizar que las CRISPR estaban relacionadas con un tipo de incompatibilidad o interferencia, pero desde luego no teníamos ni idea cuál podía ser la razón de esta incompatibilidad. Y eso me llevó a pasarme unos cuantos años, unos 7 u 8 años, intentando averiguarlo, probando, planteando hipótesis y viendo que eran todas un desastre, que ninguna de ellas se cumplía ni por asomo. Algo tan evidente como cuando uno ve que tiene unas secuencias repetidas que pueden dar lugar, porque dentro de la secuencia hay otras regiones que son complementarias y pueden dar lugar a estas estructuras de doble cadena en cada una de ellas, un lazo, tallo, etcétera, los Harding, los Stenlus estos. Uno dice, esto tiene una pinta de pista de aterrizaje de proteínas o de unión a alguna estructura regular, es muy evidente y estamos convencidos de ello, pero desde luego no era así. Estuvimos haciendo varios experimentos en este sentido, ninguno de ellos nos dio lugar a un resultado que apoyara esta hipótesis, tampoco encontramos ninguna proteína que se uniera a estas regiones en el ADN y que pudiera darnos alguna pista. Estuvimos haciendo estudios de estructura del ADN, topología, etcétera, un verdadero desastre. Así durante muchos años. Mientras tanto, para entretenerlos, pues lo que hacíamos era buscar a ver si en otros procariotas había secuencias equivalentes en cuanto a esta distribución tan peculiar. Y sí, encontramos que en microorganismos pertenecientes a todos estos grupos filogenéticos de bacterias y arqueas había repeticiones que se parecían, no en secuencia estrictamente, aunque también, pero sobre todo en cuanto a estructura, a las que nosotros habíamos encontrado en Allopherax y se habían descrito también en E. coli. También observamos que habían características que se mantenían en todos los casos, del tipo del tamaño, la secuencia esta palindrómica, la región repetida interna, etcétera, etcétera, y en algunos casos también vimos que había una conservación de secuencia que nos indicaba que efectivamente, como sospechábamos, todas esas secuencias estaban relacionadas y tenían un origen común. Y eso nos llevó a plantear la existencia de una familia de repeticiones que en ese momento denominamos SR, de Short Regularly Spaced Repeats. Mientras tanto, otros investigadores habían ido describiendo, a medida que iban secuenciando genomas completos de procariotas, habían ido describiendo repeticiones que nosotros sabíamos perfectamente que eran equivalentes a estas otras y que pertenecían a SR, a la familia esta, pero sin embargo cada uno le daba un nombre y de hecho normalmente no las relacionaban unas con otras. Esto era un lío tremendo, hasta que un señor en la Universidad de Utrecht, en noviembre del 2001, me mandó un correo diciéndome, chico, aquí somos 4 gatos y no nos aclaramos. Vamos a intentar ponernos de acuerdo y vamos a poner un nombre y como no hay nadie más a quien preguntar, lo que nosotros decidamos será lo que se va a mantener. Me preguntó y unas horas después le contesté diciendo, me parece que CRISPR sería una buena opción. Además, le planteé otras. Y el hombre me contestó muy contento, diciéndome que efectivamente CRISPR molaba. CRISPR era un acrónimo que estaba bastante bien y nos pusimos de acuerdo para utilizarlo en nuestras posteriores publicaciones en ese momento. Si llego a saber la que se iba a montar con CRISPR, igual habría tardado un poco más de un par de horas en pensar el acrónimo. Esto es tremendo, o sea, podéis hacer una idea.
os puedo decir, en aquel momento yo pensaba que podía ser algo importante, tenía esa intuición, pero coño, es que no hay manera de saber lo que va a pasar con este tipo de cosas, y eso es lo que ocurre con la investigación. La explosión que ha ocurrido desde entonces es tremenda. Yo estaba convencido que me estaba metiendo un gol con lo del acrónimo CRISPR. A mí me gustaba SR, aunque sea impronunciable, pero bueno, en esta vida a veces hay que ceder y bueno, está mejor CRISPR, ¿no?, que lo de SAR o SR. No sé si esto se podrá oír y si no lo traducimos rápidamente. Esto lo vi ayer mismo. ¿Cuál de esas palabras no está dentro del acrónimo CRISPR? Ok, shut up. Pues esto es lo que se encuentra uno de vez en cuando, después de todos estos años. Y ahora me doy cuenta que tenía que haberle puesto CRISPRs, porque efectivamente, ¿qué son las CRISPRs? Son secuencias, se me olvidó ponerlo. Repeticiones. Ay, señor. El caso es que después de acordar con el simpático de Ruth Janssen el nombre CRISPR, ellos publicaron, fueron los primeros en publicar un artículo en el que se mencionara lo de la palabra CRISPR. Y era porque ellos habían encontrado 4 genes que llamaron Cas, de CRISPR Associated en ese momento, asociados todos ellos cerca de repeticiones CRISPR y presentes exclusivamente en microorganismos con estas repeticiones. 4 genes en ese momento, en el 2002, 45, 3 años más tarde. 45 genes Cas, organizados de distinta manera, evidenciando que había una enorme diversidad de sistemas CRISPR-Cas. En este momento se definieron 9 subtipos de sistemas CRISPR-Cas distintos en base a la organización y identidad de estos genes Cas. Bien, lo que les he contado es prácticamente todo lo que se publicó desde el año 1987 al año 2005. A nadie le importaba un carallo estas repeticiones regularmente espaciadas presentes en procariotas. Y probablemente esto era porque no se sabía qué es lo que estaban haciendo. Y la cosa cambió súbitamente en el año 2005. Como bien se ha comentado, en el año 2005 conseguimos publicar un artículo y al mes salió otro y a los 6 meses salió otro, en el que se desvelaba el origen de las secuencias espaciadoras, esas secuencias que hay entre las repeticiones. Este artículo se publicó 2 años después de haber sido sometido inicialmente a la revista Nature, en la que nosotros decíamos que habíamos descubierto un sistema de inmunidad adquirida en procariotas y que, como bien se ha comentado, esto iba a tener una tremenda repercusión en biología, biotecnología y en clínica. No se lo creyeron ni por casualidad y eso nos hizo perder mucho tiempo hasta que conseguimos publicarlo 2 años después en el Journal Molecular Evolution. En este trabajo lo que nosotros hicimos fue identificar repeticiones, secuencias, sistemas CRISPR en miembros de todos estos grupos taxonómicos. Buscamos secuencias que se parecieran a esos espaciadores. Lo habíamos hecho muchísimas veces antes, pero nunca habíamos encontrado nada. Nosotros queríamos saber de dónde procedían esas secuencias espaciadoras que aparecían de golpe y que unas cepas las tenían y otras no, lo cual te estaba diciendo que tenían que tener algún origen, vete tú a saber de dónde. Y efectivamente, después de este análisis exhaustivo, encontramos que en un pequeño porcentaje de los 4.500 espaciadores que analizamos con un Word, no teníamos conocimientos de bioinformática, todavía no los tenemos, pero bueno, podríamos haber recurrido a alguien, conseguimos averiguar que aproximadamente un 2% de estas secuencias eran idénticas o muy parecidas a secuencias en otros elementos genéticos. La mayoría
de ellos en virus que infectaban a bacterias o en plásmidos o, en algún caso, en secuencias que no estaban relacionadas con elementos móviles, como es el caso de los plásmidos y los virus. Esto era importante en sí mismo, pero tampoco podíamos llegar a ninguna conclusión. Y acto seguido lo que vimos es que invariablemente las secuencias que se parecían a estos espaciadores y que no estaban en agrupaciones CRISPR, sino en estos elementos genéticos móviles, se correspondían con elementos genéticos que infectaban precisamente a microorganismos del mismo grupo taxonómico en el cual estaba la cepa que tenía el espaciador correspondiente. Lo cual te estaba diciendo que había una relación de origen. Los espaciadores muy probablemente se estaban adquiriendo durante el proceso de infección por un virus o entrada de un plásmido en estas agrupaciones CRISPR y se insertaban, vete tú a saber cómo. Bien, en cualquier caso, ¿para qué se molestaba este procariota en tomar información genética? Para averiguarlo hicimos algunos experimentos, todos salieron mal, pero nos centramos entonces en 4 ejemplos representativos de los 4 principales grupos taxonómicos de bacterias y arqueas, viendo a ver qué es lo que había publicado sobre estos elementos genéticos portadores de secuencias para las cuales algunos procariotas habían cogido esos espaciadores y habían adquirido esa memoria de estos elementos. A ver qué pasaba. Y lo que vimos fue que en ningún caso se había publicado ninguna relación de, digamos, sensibilidad a infección por parte de cepas bacterianas con un espaciador concreto frente a elementos genéticos que tuvieran secuencias equivalentes a ese espaciador. Además, pudimos comprobar que normalmente no habían secuencias idénticas a un espaciador dentro de la misma célula, indicando que había una incompatibilidad entre el espaciador y lo que hemos llamado antes protoespaciador o secuencia equivalente al espaciador en otro lugar. Un caso muy significativo es el de Streptococcus pyogenes SF370. Este microorganismo, esta cepa, tiene una agrupación CRISPR, tiene 2, pero bueno, en total tiene 9 espaciadores. 8 son idénticos a secuencias de virus insertados dentro del genoma de otras cepas de Streptococcus pyogenes que no tienen sistemas CRISPR. Estos virus insertados en estos genomas sin CRISPR normalmente estaban ausentes en el genoma de SF370, salvo en un caso en el que sí estaba ese mismo virus insertado en el genoma de SF370. Dijimos, aquí se ha ido todo al traste. Sin embargo, cuando miramos la región equivalente a ese espaciador que estaba perfectamente conservado en secuencia protoespaciadora en la cepa sin CRISPR, la secuencia concreta que debería coincidir con el espaciador estaba muy degenerada, con lo cual se confirmaba, y con otros muchos casos, que había una incompatibilidad entre espaciadores y secuencias idénticas a esos espaciadores en la misma célula. Y en base a esta y a otras observaciones propusimos que lo que teníamos entre manos era un sistema de inmunidad. Un sistema que permitía a los procariotas defenderse frente a elementos genéticos invasores y que además esta inmunidad estaba mediada por moléculas de RNA en base a estos RNAs, estas poblaciones de RNAs que nosotros habíamos descrito años antes en Haloperas mediterraneae. Es decir, estas regiones se transcribían y gracias a la información de los RNAs podían reconocer esa memoria que habían adquirido de los invasores y de alguna forma interferir con ellos. Ni idea de qué era lo que hacían para interferir con ellos. 2 años más tarde, estos investigadores estupendos, majísimos y muy simpáticos, por cierto, esto está grabado, ¿verdad? No, es totalmente en serio. Además de muy guapo, Rodolfo es un tío magnífico, un investigador estupendo y fue por mucho jefe que haya, normalmente en los grupos siempre hay alguien que es el que lleva la idea para adelante y este fue Rodolfo, quien fue capaz de demostrar muy elegantemente que los sistemas CRISPR de Streptococcus thermophilus, que se utiliza para la producción de lácteos fermentados, yogures, quesos, etc., ese individuo era capaz de adquirir una resistencia frente a virus simplemente adquiriendo nuevos espaciadores procedentes de los virus durante el proceso de infección.
Él demostró experimentalmente que el sistema CRISPR de Streptococcus thermophilus es un sistema de inmunidad adaptativa. Además, esto hizo que cambiara de forma sustancial el panorama en CRISPR. Hasta la NASA se interesó por las CRISPR, por aquellas repeticiones raras. Y nos reunimos 10, unos pocos más. Solamente hablamos conferenciantes, éramos 10. En Berkeley en el año 2008. Solo 3 de nosotros habíamos publicado algo sobre CRISPR. Y a partir de entonces empezó a ponerse en evidencia de que había un interés creciente por ese sistema de inmunidad que tenían los procariotas. Tampoco sabíamos quiénes eran estos tipos, por lo menos yo no tenía ni idea, éramos todos unos desconocidos. Ahí estaba un tal John Van der Oost, y John Van der Oost presentó en ese meeting unos resultados que se publicaron un mes más tarde, en el que demostraba que efectivamente los sistemas CRISPR producían unos RNAs pequeñitos que se utilizaban como guías para la interferencia, para reconocer la diana sobre la cual iba a actuar el sistema de inmunidad. Luego vino este estupendo investigador, desde mi punto de vista, uno de los genios del campo CRISPR, es de la misma ciudad que Messi. En lugar de ser un genio del balón, es un genio de la biología molecular. Y en este trabajo fue capaz de diseñar un sistema estupendo que le permitió demostrar que la diana contra la que actúan los sistemas CRISPR es ADN. Bueno, luego resulta que también actúan sobre ARN, pero bueno, no hay que quitarle mérito a nadie. En ese momento demostró que era ADN en ese sistema en particular. Y además demostró que los sistemas CRISPR pueden actuar contra plásmidos, además de contra virus. El congreso este que les he comentado, eso fue en julio de 2008. Pero en junio fue cuando me llamaron y me dijeron, ¿podrías venir a un congreso que es el mes que viene? Y digo, ¿y qué presento? Eso os pasará muchas veces en la vida. De momento tiene uno que ponerse las pilas y quedar más o menos bien en algo. Y no tenía unos resultados espectaculares en ese momento que presentar. Y yo no les voy a contar mi vida, que es lo que hago últimamente, pero en ese momento me supo mal. Y lo que hice fue recordar que en el año 2005 estos señores habían visto que cuando apilas, alineas las secuencias a partir de las cuales derivan los espaciadores, es decir, donde están las regiones de los protoespaciadores, se conserva una región cerca de estos protoespaciadores, una región muy corta. A partir de ahí hice un análisis de todos los sistemas CRISPR que conseguimos identificar en procariotas, buscando secuencias que se parecieran a los espaciadores, apilándolas, etcétera, etcétera, comparándolas, y vimos que esta característica de conservación de un motivo justo al lado de las secuencias de las cuales proceden los espaciadores y que a la postre serán los dianas de la interferencia, esta conservación de secuencia era una característica común de los distintos sistemas CRISPR. Eso lo denominamos PAM, de Protospacer Adjacent Motif. Y bueno, inmediatamente aquello se admitió como una buena idea, una buena denominación de estos motivos, y hoy en día sabemos que son absolutamente fundamentales, como proponíamos para la actividad de interferencia CRISPR. Unos pocos meses después de publicar este artículo, de nuevo Luciano Marraffini presentó por primera vez la primera patente en la cual se reclamaba el posible uso de los sistemas CRISPR para llevar a cabo una interferencia, sin definir interferencia, en células eucariotas. Al pobre hombre esto se lo tumbaron, si no ahora pues igual no sería millonario todavía, pero podría serlo en unos años. Y se lo tumbaron porque él proponía que se podía utilizar, pero no demostraba cómo y cuál sería la diana y cuál era el mecanismo por el cual ocurría esta ambigua interferencia. En el año 2010, este señor que tenéis aquí de nuevo, Sylvain Moineau, daos cuenta que ya íbamos siendo unos poquitos más en estas reuniones, en el tercer congreso CRISPR, nos contó que los sistemas CRISPR son sistemas de restricción, que lo que hacen es cortar ADN, guiados por los RNAs guías, y cortan a una distancia fija del motivo PAM.
El motivo PAM era absolutamente necesario para que tuviera lugar un reconocimiento de una diana y un corte de esa diana. Y la consecuencia del corte era esa interferencia o la destrucción del microorganismo. Todavía la familia CRISPR siguió aumentando. Ahora ya es incontable los miles de laboratorios en el mundo que trabajan con CRISPR, pero en aquella época los cientos que estábamos implicados en CRISPR fueron suficientes como para poder establecer cuál era el mecanismo de acción de estos sistemas CRISPR, que os resumo muy brevemente. Esto es una bacteria, intenta serlo. Esto es un virus que introduce su material genético dentro de la bacteria o el procariota, y a continuación actúan los sistemas CRISPR-Cas que se basan en este caso en dos proteínas Cas que lo que hacen es reconocer ese motivito PAM que hemos comentado antes y coger un cacho de ADN, un trocito del material genético justo al lado del motivo PAM y introducirlo dentro de una región de repeticiones. A partir de ese momento la bacteria o el procariota queda inmunizado frente al individuo elemento genético del cual le ha extraído esa información. Y para ello lo primero que tiene que hacer es transcribir aquello. Se expresa esa región, se producen los RNAs guía, que cada uno de ellos tiene información de uno solo de esos espaciadores. Si el virus o un descendiente de él tiene la desfachatez de volver a intentar infectar a esa bacteria o una descendiente de esa bacteria, se va a encontrar con una memoria, gracias a esos RNAs, CRISPR-RNAs, que van a reconocer la secuencia de la cual proceden, y eso va a hacer que se active una proteína Cas que va a cortar esa diana produciendo su degradación, es decir, actuando como un sistema de inmunidad adquirida en toda regla. Bien, sin embargo, nosotros sabemos perfectamente a día de hoy que los sistemas CRISPR-Cas son mucho más que un sistema de inmunidad adquirida. Son sistemas de regulación, son sistemas que tienen que ver mucho con la patogenicidad de procariotas y también que son capaces de interferir con casi cualquier material genético que entre en la célula. Es decir, estamos hablando de barreras a la transferencia de material genético. Y esa acción contra o frente a ese material genético invasor lo pueden hacer de distintas maneras dependiendo del sistema CRISPR-Cas del que estemos hablando. Algunos de estos sistemas CRISPR-Cas requieren PAM, otros no requieren PAM, a algunos les basta con el CRISPR-RNA y las proteínas que cortan, otros requieren otros RNAs, no nos vamos a meter en ese berenjenal. Pero para que os hagáis una idea de la enorme diversidad de sistemas CRISPR-Cas, esto es lo que tenemos ahora mismo y seguramente se irá complicando cada vez más. 2 clases, 6 tipos y muchísimos subtipos. Extrayendo lo más interesante de todo ello, veréis que dentro de estas 2 etapas de la actividad CRISPR hay muy poca diversidad en genes, pero en la final, esa etapa que reconoce la diana y la destruye, hay bastante diversidad. Algunos sistemas, los de la clase 2, solamente necesitan una proteína y otros, todos los de la clase 1, necesitan muchas proteínas para llevar a cabo la misma función. Bien, hablemos entonces de aplicaciones CRISPR, que igual os interesa un poquito más que la biología, aunque os puedo decir que la biología es muy interesante y es lo que ha dado lugar a esa barbaridad de aplicaciones CRISPR, de las cuales solamente os voy a contar unos cuantos cientos de ellas. Una de las aplicaciones más inmediatas deriva del hecho de que distintos aislados de una misma especie tienen distinta dotación de espaciadores. La identidad de los espaciadores en las agrupaciones CRISPR varía dentro de una misma especie y eso se puede utilizar para identificar aislados, para identificar cuál es el origen de un brote de difteria, de salmonelosis, de shigellosis, etcétera, etcétera. Esto dio lugar ya hace bastantes años a una técnica que se llama espoligotipado o espoligotyping, que todavía se utiliza hoy en día. Inicialmente era para estudios de epidemiología de Mycobacterium tuberculosis, hoy se utiliza para muchos más. Bien, también se puede utilizar el análisis de la diversidad y la dinámica de estos espaciadores en poblaciones naturales de microorganismos para hacer precisamente esto, estudios de diversidad, estudios de evolución y estudios que te permiten hacer algo que no es fácil en muchos casos, y es identificar qué bacteria o qué arquea es infectada por qué virus, o cuál es el virus, cuál es el hospedador de un virus determinado. Y nada más fácil que encuentras una bacteria que tiene un espaciador determinado, si hay un virus que tiene una secuencia idéntica a ese espaciador,
con un 99% de probabilidad, ese virus infecta al grupo taxonómico al cual pertenece ese individuo. A él no, probablemente, pero sí a otras cepas relacionadas. Bien, este sistema se puede programar y eso fue una de las razones principales por la que le decíamos a los de Nature que lo que teníamos era una bomba, que podía tener una enorme repercusión en biotecnología. Daos cuenta qué fácil es hacer que una bacteria sea resistente a infección por un virus. Solo tienes que darle una información de 30 pares de bases con una secuencia que coincida con alguna secuencia del virus y ya está. Y le puedes meter 20 secuencias de 20 virus distintos o del mismo. Es decir, tú puedes generar bacterias resistentes a la infección por virus. Y con esto que estamos haciendo, estamos evitando que en procesos fermentativos de producción de yogures, por ejemplo, la fermentación se vaya al traste por una infección por virus, cosa que ocurre con relativa frecuencia. Pero es que también puedes evitar que una bacteria se vuelva patógena. Daos cuenta, ¿por qué Clostridium botulinum produce la toxina más potente conocida, la toxina botulínica? ¿O por qué se produce la toxina tetánica por parte de Clostridium tetani? O la diftérica por Corynebacterium diphtheriae. Porque tienen un virus integrado en su genoma que le proporciona esa información. Tú puedes generar una bacteria de Corynebacterium diphtheriae como las que tenemos en nuestra garganta y que no nos producen difteria porque no tienen ese virus, la puedes programar para que si le entrara ese virus que la haría patógena, destruya dicho virus. De manera que compite con algún patógeno que venga a tu garganta. Eso se podría hacer en principio con probióticos incluso, ¿vale? Para transferir esa información que evita que bacterias se conviertan en patógenas. Y algo parecido ocurre con plásmidos. Tú puedes programar una bacteria, de nuevo volvemos al ejemplo, un probiótico, en el cual le introduces un sistema CRISPR programado para que si le entra un plásmido que tenga la información que confiere resistencia a un antibiótico, lo destruya, ¿vale? O sea, tenemos un sistema que elimina de la población plásmidos de resistencia a antibiótico o plásmidos que confieren resistencia o capacidades de nuevo, hacer una bacteria más virulenta o patógena. Esto lo podemos hacer en una bacteria que tenga ya sistemas CRISPR, pero el bueno de Virgis hace unos cuantos años, en el 2011, fue capaz de transferir un sistema CRISPR-Cas de una bacteria a otra, haciendo a esta otra inmune frente a infección por virus. Es decir, se puede transferir este sistema inmunológico de unos procariotas a otros y se puede hacer entre individuos tan distantes filogenéticamente como estos y estos. Lo cual quiere decir que el sistema se las apaña sola. Es un sistema modular, no necesita de nada más en la célula para poder actuar. ¿Qué más se puede hacer con los sistemas CRISPR? Estábamos hablando antes que los sistemas CRISPR, por definición, son sistemas de restricción, que cortan ADN. Vosotros conocéis seguro los sistemas de restricción-modificación que se utilizan en los laboratorios para cortar ADN. Cada enzima de restricción está programada ya en sí misma para reconocer una secuencia muy concreta y cortar esa secuencia. Ahora tenemos unas tijeras moleculares que pueden cortar una secuencia de ADN, pero no aquella para la cual está determinada esa proteína, sino que tú puedes decirle a esa proteína, ve a esta secuencia, o ve a esta otra, o ve a esta otra. Y quienes se interesaron inicialmente por esta cuestión fueron estos grupos de investigación, Jennifer y Emmanuel, que ya se han comentado aquí, que han recibido muchísimos reconocimientos por este trabajo, y otros que han obtenido menos reconocimientos porque publicaron su trabajo un mes más tarde o 2 meses más tarde. Estos dos grupos de investigación lo que hacían era algo parecido a lo que nos gusta hacer de vez en cuando a los investigadores cuando no tenemos otra cosa en la mente, que es vamos a mezclar cositas. Y lo que hicieron fue en tubos de ensayo, en solución, empezaron a mezclar componentes de un sistema CRISPR-Cas, el de Streptococcus pyogenes SF370 que hemos comentado antes, que era uno de los más sencillos. Vamos a ver qué se necesita para cortar una secuencia de ADN en cuanto a los componentes de estos sistemas CRISPR-Cas. ¿Cuáles son los componentes suficientes y necesarios para llevar a cabo este corte programado de cualquier secuencia de ADN? Metieron secuencias de ADN con una secuencia concreta, querían producir un corte en esa secuencia,
al lado tenía que estar el motivo PAM, que sabíamos que era necesario para que tuviera lugar ese corte, y dice, vamos a ir metiendo proteínas, vamos a ir metiendo más elementos, y al final comprobaron que con solo meter, en el caso de este sistema, la proteína Cas9 y un RNA guía, y otro más que no merece la pena comentar, vamos a conseguir cortar en esa secuencia siempre y cuando hayamos incluido en esa guía 20 nucleótidos que se correspondan con el sitio donde quieres cortar. ¿Vale? Es decir, consiguieron poner a punto un sistema de restricción programable de ADN fácilmente guiable por RNA. Tú puedes sintetizar esto por unos cuantos euros, ese RNA guía. Además, cabía la posibilidad en ese momento de poder transferir estos componentes para cortar ADN no en el tubo de ensayo, sino dentro de células. Y esto se hizo años más tarde en procariotas, en bacterias, para desarrollar algo fantástico. Generar antimicrobianos específicos de secuencia que maten exclusivamente a bacterias que tengan un determinado factor de virulencia. O que sean resistentes a un determinado antibiótico, respetando a todas las demás bacterias, pongamos, de nuestro intestino, en un tratamiento de una infección intestinal. Esto es una maravilla. Uno puede programar este sistema, transmitirlo a través de un plásmido o de un virus a una población mixta de bacterias. Cuando entre en una que no tiene la diana, no le pasa nada, y cuando entre en una que tú quieres matar, la va a destruir. Antimicrobianos específicos de lo que uno quiera. Lo que dijeron también Jennifer y Emmanuel en su artículo en Science fue que esto que funcionaba también in vitro, en el tubo de ensayo, se podría utilizar para editar genomas. Editar genomas se puede hacer desde los 80 aproximadamente, gracias a precisamente los sistemas de reparación de las células eucariotas, es decir, las nuestras o las de plantas, cuando se produce una lesión en el ADN. Ya hacía muchos años que se utilizaban otras proteínas que cortaban ADN, que eran muy difíciles de programar para editar genomas. En lo que se basa la tecnología CRISPR-Cas9 para editar genomas es en lo que les voy a contar a continuación. Intentaré ser breve, aunque me va a costar. Introducimos en una célula una guía Cas9 y la llevamos para que corte en una secuencia que es complementaria a la región de esos 20 nucleótidos en la guía. Va a producir un corte y eso va a hacer que se reclute en esa región proteínas relacionadas con la reparación del ADN. Hay varios sistemas, algunos de ellos están en todas las células funcionando casi todo el tiempo, y este es, por ejemplo, el sistema de non-homologous enjoining. Este sistema lo que hace es, a la desesperada, intentar volver a cerrar aquel hueco que ha producido Cas9. Y en esa desesperación comete errores. Y esos errores consisten en añadir bases que no existían o quitar bases que no existían. Y el resultado es que el producto de ese gen, de esa región, ya no es funcional. Es lo que se denomina generar un knockout. Eso lo puedes hacer añadiendo una guía, pero los sistemas CRISPR, una de las grandes bondades que tienen es que tú puedes meter varias guías y llevar distintas proteínas Cas9 a distintos sitios. Y al mismo tiempo puedes producir dos cortes. Y gracias a esos puedes generar inserciones, duplicaciones o deleciones sin entrar en detalle. Hay otro sistema de reparación en las células eucariotas que lo que necesita es algo de información para reparar ese daño. Y esa información se la puedes proporcionar tú. Un fragmento de ADN que se corresponda en parte con la región donde vas a producir el corte, y la información que tú le metas aquí la va a sustituir por la que había en el sitio del corte. Con ello puedes introducir de nuevo nueva información, puedes eliminar información, puedes producir pequeños cambios o mutaciones genéticas, y si metes varias guías puedes llevar a cabo reemplazamientos o grandes deleciones de material genético. En definitiva, puedes editar ADN como quieras, incluso cambiar párrafos de un lugar a otro, como se ha hecho recientemente, aberraciones cromosómicas graves en las que falta un trozo de un brazo de un cromosoma y está en el otro, se le devuelve donde estaba antes y se resuelve el problema. Quien realmente demostró que este sistema CRISPR-Cas9 funcionaba para editar genomas fueron estos señores. En el año 2013, los grupos de Feng Zhang y George Church, quienes consiguieron editar
células de mamíferos, células ratones y células de humanos, en concreto con CRISPR-Cas9. Y esto fue el nacimiento realmente de lo que se denomina la tecnología CRISPR-Cas9. Una tecnología que permite editar genomas, pero no de cualquier manera. No tiene nada que ver en los sistemas que teníamos antes para editar genomas con CRISPR-Cas9. Y aquí tenéis un reflejo de lo que os estoy diciendo. Esto es el número de publicaciones de edición de genomas con Sinfinger, que era una de las alternativas, con Talent y con CRISPR. Casi nadie habla hoy en día ya de las otras alternativas y esperemos en cualquier caso que en un futuro se descubra algo que incluso supere la tecnología CRISPR para editar genomas. El resultado es que se han modificado en estos 5 años organismos pertenecientes a todos los grupos, desde bacterias hasta animales, pasando por plantas, por supuesto, en animales pertenecientes a todos los grupos principales de estos mamíferos, animales que no se podían modificar anteriormente con las otras técnicas. ¿Y para qué quieres editar el genoma de un organismo? Pues para... no te digo nada. Os voy a contar algún ejemplo. Estos son los que me han generado una mayor distorsión en la mandíbula por las veces que se cae cada vez que ves los nuevos artículos que se publican, 10 al día, es una barbaridad sobre CRISPR. Y algunos de ellos te dejan impactado realmente. Este es un artículo en el que consiguieron utilizar la tecnología CRISPR para llevar a cabo un registro de eventos intracelulares. De nuevo, no voy a entrar en detalle, se basa en la modificación de una región concreta del ADN de células en las cuales se ha metido este sistema CRISPR-Cas9 dentro de la célula eucariota y cada vez que pasa una cuestión determinada, un proceso fisiológico determinado, se genera una determinada molécula, se induce este sistema de edición y se produce un cambio. ¿Vale? Y con eso uno puede tener un registro, incluso temporal, de lo que está ocurriendo dentro de la célula. También se puede utilizar, como no, para hacer genómica funcional, para identificar cuál es la función de genes o regiones genéticas. Este es un caso en el que consiguieron demostrar cuál es la razón por la que perdieron las serpientes las extremidades. Una cosa menor, ¿verdad? Esto es otro de estos artículos asombrosos. Se introduce CRISPR-Cas9 con lo que se denomina un código de barras formado por secuencias diana de CRISPR-Cas9, varias de ellas, se introduce en un cigoto, se deja que el pececito se haga grande y después se toman muestras de los distintos órganos y uno puede reconstruir el linaje genético de todas las células, saber de dónde vienen cada una de las células de los distintos órganos. Y esto se puede utilizar también para saber cuál es el origen de un tumor o cuáles son las relaciones entre las células tumorales de unos tumores y otros. Cositas que se han conseguido con CRISPR-Cas9, con edición genómica con CRISPR-Cas9. Aquí tenéis unos cuantos: retardar la maduración post cosecha de frutas, acelerar la floración o la formación de frutos, generar cultivos tolerantes a sequía, a infecciones por distintos organismos, a herbicidas, a plaguicidas. Insisto, esto hace tiempo que se podía hacer. Ahora resulta que hace unas semanas se ha dado luz verde total en Estados Unidos a la comercialización, el consumo, el uso de estos alimentos modificados con CRISPR-Cas9. No los consideran transgénicos, no los consideran peligrosos. Es un tratamiento tan fino que no deja rastros. Vas a producir el cambio que tú quieras. En Europa todavía no se ha llegado a este nivel, pero en Estados Unidos estaba cantado, por otra parte, probablemente por... Bueno, me callo. Luego lo digo. También, aparte de plantas, por supuesto, se están modificando animales para aumentar la masa muscular de animales para el consumo humano. Se han conseguido cosas asombrosas. Me das cuenta, los cerdos y algunos de nosotros se parecen mucho. Eso hace que sea muy fácil plantearse la posibilidad durante mucho tiempo de utilizarlos para producir órganos, para su trasplante a humanos. Eso tenía un problema de partida, y es que los cerdos suelen tener con mucha frecuencia infecciones por unos virus, retrovirus, que se integran en el genoma de las células del cerdo. Y dices, bueno, pues si es uno, a lo mejor lo podemos quitar, pero madre mía, son muchas. Con CRISPR-Cas9 se han conseguido eliminar las 62 copias
de este virus dentro de las células del cerdo. ¿Vale? Imposible hacerlo con ninguna otra herramienta anterior. Con la tecnología CRISPR-Cas9 uno puede estudiar, prevenir y curar enfermedades infecciosas en primer lugar. Se consiguió averiguar cuáles eran las principales debilidades de virus como el del Zika y el dengue para poder desarrollar fármacos que tuvieran como diana esas debilidades del virus del Zika y del dengue. También se ha conseguido saber cuáles son nuestras debilidades que nos hacen susceptibles a infecciones por bacterias, como las que producen gastroenteritis, o qué es lo que hace que un mosquito sea sensible a infección por el parásito que produce la malaria, y eliminar aquello y hacer que el mosquito sea resistente a infección por el virus, por el protozo, perdón, el parásito de la malaria, de manera que no pueden transmitir estos mosquitos el parásito al ser humano. También se ha conseguido eliminar virus como el virus del SIDA de células infectadas. Esto en cuanto a enfermedades infecciosas. En cuanto a enfermedades genéticas, esto es un listado no exhaustivo de todas aquellas enfermedades en las que se ha conseguido, gracias a CRISPR-Cas9, identificar genes responsables de patologías, reemplazarlos, eliminarlos, rectificarlos, transmitirlos a animales para reproducir la enfermedad, para estudiarla y para poner a prueba fármacos. Son muchas más de las que tenéis aquí. Aquí tenéis un ejemplo muy reciente de lo que se puede conseguir con CRISPR-Cas9. Esto sí lo conseguís ver. Hola. No se puede. Ay, sí. Vale. Es que se mueve muy poquito. ¿Veis este movimiento? Eso es un músculo cardíaco con distrofia muscular. Y eso es el músculo cardíaco después de haber sido reparado, digamos, esa mutación con CRISPR-Cas9. ¿Vale? Esto es todavía con el defecto, el movimiento de ese músculo cardíaco y, a continuación, la misma célula donde se ha reparado esa mutación. Bien, esto se puede hacer en células, como no, y se puede hacer también en células somáticas, se puede hacer en células embrionarias, se puede modificar, estudiar enfermedades, pero es que resulta que CRISPR-Cas9 también se puede utilizar como agente terapéutico. Como agente terapéutico se han modificado células de la línea germinal de humanos, se han generado embriones modificados genéticamente en los que se ha eliminado o corregido una mutación patogénica, o se ha generado un embrión que es resistente a infección por el virus del SIDA, o se ha solucionado un problema relacionado con la hemofilia responsable de beta-talasemia, etcétera, etcétera. En animales se ha aplicado directamente la tecnología CRISPR-Cas9 inyectándola en animal adulto para tratar enfermedades, para restaurar la visión en animales ciegos, para, por ejemplo, eliminar el virus del SIDA. Los autores dicen que han conseguido eliminarlo totalmente del individuo adulto, para mejorar la función motora en animales con esclerosis lateral amilotrófica, para mejorar los síntomas de la hemofilia, para destruir proteínas responsables de la destrucción del cerebro en la enfermedad de Huntington, o para mejorar la función motora en individuos con distrofia muscular, etcétera, etcétera. Como agente terapéutico también se están utilizando en ensayos clínicos en humanos desde hace unos cuantos años ya, oficialmente en China desde el 2016. Ahora, según los datos que tengo, son 80 y tantos pacientes han sido ya tratados con CRISPR-Cas9 para luchar contra distintos tipos de cáncer. Hay otros ensayos clínicos, la mayoría de ellos también en China, para evitar o eliminar la infección por distintos virus o para resolver distintos tipos de hemofilias, anemia de Fanconi o alguna de estas. Viniendo en el tren, mi mujer me ha mandado esto. Está al loro la tía, está a la que salta. Y se estaba rumoreando que se iba
a autorizar ya el primer ensayo clínico en Europa con CRISPR en humanos y ya lo tenemos. Se ha autorizado el primer ensayo en humanos después de China, Estados Unidos, que todavía no ha empezado supuestamente. Va también a llevar a cabo algunos ensayos clínicos y en el caso de Europa se va a trabajar para intentar averiguar cuáles son las razones de la beta-talasemia y saber si se puede llevar a cabo una terapia de verdad contra la beta-talasemia. Son ensayos preliminares para establecer la seguridad de un posible tratamiento futuro de beta-talasemia. Bien, esto es una pasada, esto es una verdadera barbaridad. Y todo esto, lo que os he contado, se basa en el uso de Cas9 nativa, de la proteína Cas9, la mayoría de los casos de Streptococcus pyogenes SF370. Pero microorganismos hay muchos y diversidad de Cas9 hay muchísimos. Pero encima es que nosotros podemos manipular Cas9. Y lo que se ha hecho es quitarle esa capacidad de cortar a Cas9. Con lo cual conseguimos una proteína que se llama Dead Cas9, la Cas9 muerta, pero de muerta nada, porque lo que te permite ya no es cortar, pero aprovechar esa capacidad de programar una proteína Cas9 para llevarla donde te dé la gana y que busque entre los 3.000 millones de nucleótidos de nuestro genoma 20 donde tú quieres hacer algo. Y algo puede ser, por ejemplo, modificar no las bases de esa región, sino, por ejemplo, el estado de metilación. Llevar a cabo modificaciones epigenéticas que pueden hacer que una célula, que un fibroblasto se convierta en una célula neuronal, por ejemplo. También puedes llevarle lucecitas. Puedes unir a Cas9 proteínas fluorescentes y ver in vivo dentro de la célula dónde se encuentran distintas regiones de ese genoma, o marcar para que se una a RNA y ver cuándo se expresan. Y también le puedes añadir un factor transcripcional, haciendo que se repriman o se induzca la expresión de genes, sin modificar la información genética. Pero es que además, con esta Dead Cas9 puedes modificar la estructura, la arquitectura del ADN. Le pones unas pincitas a dos proteínas Cas9 que llevas a distintos sitios, las pinzas se unen y producen un loop, un lazo en esa estructura. Y si le unes, por ejemplo, una proteína que modifique citidina y la convierta en otra base, lo que estás haciendo es, agarraos, editar sin necesidad de cortar. Donde hay GCs puedes hacer que haya ATs y donde hay ATs puedes hacer que haya GCs sin necesidad de cortar, utilizando esta Dead Cas9 unida a citidina de aminasas o adenosina de aminasas. Bien, de nuevo, estamos hablando aún de Cas9, perteneciente a uno de los sistemas que hemos comentado antes de la clase 2, que solo requieren una proteína para ir a un sitio, cortar o hacer lo que quieras, una sola proteína, y por eso es por lo que se están utilizando tanto en aplicaciones. Pero hay otros sistemas con otras capacidades y otras peculiaridades que pueden reemplazar y que están reemplazando en algunos casos a Cas9. En plantas, estas otras parece que funcionan incluso mejor. Sin entrar en detalle, vamos a ver esta que tenéis aquí, descubierta hace muy poco. Gracias a este sistema de clase 2 que reconoce y actúa sobre ARN en lugar de sobre ADN, podemos ya editar ARN. Para resolver una patología ya no hace falta modificar el material genético de forma permanente. Puedes actuar modificando la información del que transmite esa información, que es el ARN. Y esto ya se ha aplicado para tratar algún tipo de dolencia. Estos mismos sistemas que reconocen RNA han dado lugar al desarrollo del método de diagnóstico molecular más barato, eficaz y potente del que hemos dispuesto nunca. Es tremendo cómo se puede sacar partido de algo que inicialmente cuando se descubrió se dijo, tíralo, esto no vale para nada. Una proteína que corta ARN, tenemos muchas, ¿para qué queremos esto? Pues aquello que parecía que era inútil y que desde luego no se le iba a sacar provecho ha dado lugar a una herramienta que se llama Sherlock. Con Sherlock tú puedes detectar una sola molécula de ácido nucleico, originalmente me da igual ARN o ADN, en una solución, una muestra clínica, sangre, en la que haya
1 millón de millones de millones de otras moléculas, 1 trillón de otras moléculas. Esto es equivalente a detectar cloruro sódico en el mayor lago de los Estados Unidos después de disolver una pizca de sal en ese lago. También hace unas semanas han encontrado otras proteínas Cas que pueden hacer lo mismo, que se pueden utilizar para diagnóstico molecular, y se han desarrollado unas tiritas de papel que te permiten no solamente detectar la presencia del virus del Zika, del dengue o RNA de una célula cancerígena en una muestra clínica, sino no de forma independiente, sino al mismo tiempo, en una tirita de papel, en algo menos de un par de minutos y por algo menos de un par de dólares. No está mal. Bien, todo esto se refiere a estos sistemas simples, digamos, del tipo de la clase 2. Hay muchos otros sistemas que son los de la clase 1, también se pueden utilizar para editar genomas. Hasta ahora os he estado contando qué se puede hacer con algo que corta o lleva una secuencia o una proteína a un lugar determinado. Y hemos obviado lo más bonito, porque es en lo que yo trabajo, que es la primera parte. Esa capacidad de adquirir memoria, adquirir información y guardarla en esas regiones CRISPR. Uno puede meter información en forma de espaciadores dentro de una región CRISPR. Puedes convencer o inducir una bacteria para que meta trocitos de ADN que tú le vas dando a la bacteria. Y esos trocitos de ADN pueden contener la información codificada a partir de un texto, de una partitura de música o de una película, como es el caso. Se puede introducir ADN con la información del tipo que quieras, recuperar después esa información que se mete de forma ordenada, lo cual te permite, como os decía, reconstruir esa película. Esto, hombre, no es la Guerra de las Galaxias, pero tampoco está tan mal. Esto es la imagen original, la película original, y esta es la película a la derecha que se recupera después de secuenciar bacterias en las que se ha introducido esa información. O sea, se puede uno olvidar ya de soportes físicos para guardar información. Lo puedes guardar de forma inalterable durante millones de años. Bien, también basada en esta capacidad de almacenar información, se están utilizando bacterias como chivatos, como testigos. Ingieres la bacteria y por donde pase, luego te va a contar con qué se ha encontrado. Porque como consecuencia de encontrarse con determinadas moléculas o en determinadas condiciones ambientales, va a inducir la integración de nuevos espaciadores en las regiones CRISPR. Luego la vas a recuperar, no os digo dónde, y vosotros podéis analizar qué es lo que ha visto esa bacteria. Bien, y esto se basa en lo que sabemos, y no sabemos un carajo. En microbiología no sabemos nada. No es que seamos unos inútiles, pero es que no es fácil crecer microorganismos en el laboratorio cuando a ellos lo que les gusta es otra cosa. Y eso hace que no conozcamos entre el 90 y el 99%, o el 99, yo diría 99,9% de los microorganismos que hay en la naturaleza. Lo cual quiere decir que somos absolutamente ignorantes también en lo que se refiere a CRISPR. Y cuando se analizan ambientes naturales, sin crecer microorganismos, sin necesidad de crecerlos, independientemente del cultivo, y se ve que, efectivamente, como sospechábamos, hay muchos más sistemas CRISPR-Cas que no tienen nada que ver con los que conocemos y que prometen una barbaridad en cuanto a aplicaciones. También hay sistemas CRISPR, más bien sistemas o proteínas Cas, muy distintas a las que conocemos en virus, como estos virus gigantes que son infectados por otros virus. Vamos a terminar, que ya toca. Esto es lo que os he contado, una historia de unos 30 años, en la cual se ha pasado por muchas etapas, en las que, por ejemplo, al principio uno lo que quería era saber cómo unos microorganismos se adaptaban a crecer a distintas salinidades y cómo respondían a ello. Y después uno se topa por casualidad con unas regiones curiosas y ves que aquello para qué puede servir. Y después de unos años, gracias a la colaboración de muchos grupos de investigación, se sabe que aquello era un sistema inmunológico y sabes cómo funciona. Y después llegas a esa revolución fantástica. La charla se titulaba Razones para investigar, ¿verdad? Razones para investigar puede haber muchas y cada uno puede tener las suyas y para mí todas son válidas. Me da igual qué razón tengas para investigar siempre y cuando lo hagas. Algunos pueden tener como un motivo, una motivación el conseguir un reconocimiento o fama.
Eso es un rollo, no merece la pena. Muchos probablemente incluso son tan, digamos, felices que pueden pensar que se pueden hacer ricos o pueden contribuir a alguien a que lo sea, y efectivamente en algún caso puede ocurrir. Pero realmente lo que sí merece la pena y la razón principal para que uno investigue, y no nos engañemos, nosotros somos egoístas todos, es la propia satisfacción. Es la satisfacción de conseguir descubrir cosas nuevas, de poder resolver problemas que a veces te planteas tú mismo y que a veces son consecuencias de flipadas de uno, pero que pueden llegar a cosas grandes. Es muy bueno tener diversidad de ideas y cada persona es un mundo y se pueden ocurrir cosas fantásticas. Al final realmente lo que cuenta, insisto, aunque parezca egoísta, lo somos todos. Incluso el que dedica su vida a ayudar a los demás lo hace porque le genera placer, porque se encuentra contento con ello. Y bienvenido a todo el que encuentre placer con la investigación, que evidentemente es el que empieza, se engancha y difícilmente lo deja, incluso aunque no lo pongan tan difícil como nos lo ponen algunas veces. Yo estaba mirando al principio y estaba pensando, yo creo que en alguna ocasión he estado justo ahí, mirando hacia acá, y nada, eso simplemente para deciros, a lo mejor algún día, y estoy seguro de que sí, alguno de vosotros está justo aquí, y se pasan unos nervios tremendos, pero da un gustazo fantástico. Gracias, gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, profesor Mojica. Y tendríamos miles de preguntas para hacer, pero no es el momento ni el formato. Muchísimas gracias y ahora pues cada uno a la actividad que tuviera programada. Gracias.